Estamos recibiendo en los estudios de FM San Ramón integrantes del Sindicato de Trabajadores de Conaprole, Augusto Pérez, Álvaro Fernández y Luis Goichea, que es a su vez el secretario general. Ya hemos hablado en distintas ocasiones, pero hoy los tenemos a todos aquí en los estudios. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien. Bueno, es un gusto recibirlos con actividades, Luis, aquí en San Ramón. Nos estabas diciendo por allí con una red de plenarios de delegados seccionales. Sí, venimos desde el viernes 28 de septiembre realizando en las distintas plantas de Conaprole un plenario de delegados seccionales e integrantes del Consejo Directivo para un poco informar todo lo que ha sido desde la firma de los acuerdos y los últimos acontecimientos que han habido a nivel del sindicato. Y por otro lado, estamos pensando en la segunda quincena de octubre, a partir del 17 y hasta el 31 inclusive, una red de asamblea a nivel nacional para poder transmitir al conjunto de los trabajadores en todos los turnos y en todas las plantas un poco esta situación que estamos atravesando y un poco las conclusiones de lo que fue todo el desarrollo después del conflicto, porque ha habido una serie de situaciones o hechos que a veces no están debidamente informados y que no ha generado también a nivel propio interno nuestro, pero ni que hablar a nivel de la opinión pública, y por eso queremos de primera mano tratar de llegar al conjunto de los trabajadores por un lado y también al conjunto de la sociedad a través de los medios de prensa para manifestar cuál es la realidad que tenemos hoy a nivel de la industria y a nivel de Conaprole. Bien, la última vez que hablamos con ustedes, si mal no recuerdo, fue con el tema del conflicto, cuando estaba allí la discusión de que si estaban haciendo paro o si era trabajo de reglamento, en fin, eso se saldó en definitiva, pero por allí tú decías que la opinión pública o parte piensa que todavía sigue el conflicto, ¿no? ¿Ese conflicto está, no está? ¿Cómo se ve hoy en día? Bueno, en primer lugar, el 7 de septiembre, el día viernes, se firmaron dos acuerdos, uno a nivel de la industria, que fue el Consejo de Salario, donde establecía, entre otras cosas, una cláusula de paz, prevención y solución de conflicto, esto a nivel de toda la rama de la industria, y simultáneamente ese mismo día se firmó otro acuerdo tripartito, Conaprole, el sindicato Conaprole y el Ministerio de Trabajo, que precisaba el alcance de esa cláusula de paz, prevención y solución de conflicto. La cláusula de paz establecía en el caso concreto de Conaprole, más allá de los temas acordado a nivel de los consejos salarios, que por el tema de lo que eran los regímenes que nosotros veníamos reivindicando, como se iba a establecer un ámbito que iba a negociar hasta el 31 de diciembre del 2019, o sea, un año y algo, y en la medida que el ámbito funcionara no iba a haber ninguna dificultad por ese tema. En el caso de la antigüedad, que nosotros queríamos buscar alguna alternativa, también se estableció un ámbito que va a funcionar entre marzo y diciembre del 2019, y por lo tanto en ese tema tampoco iba a haber ninguna dificultad de acciones o medidas del sindicato. Y en el caso de la categorización, que también era un tema que estaba planteado por nosotros, tanto lo que es la recategorización o revisión, por este tema inclusive no se iba a tomar medidas por parte del sindicato, que no quiere decir que no se pueda discutir con la empresa, hasta el término del laudo de los consejos salarios. Estamos hablando que inclusive hasta diciembre del 2020. Ahora, después hay otra cláusula que está asociada a esta, que es la cláusula de prevención y solución de conflictos, porque todos aquellos temas que no fueron tratados en los consejos salarios, ni estos tres temas, no son los únicos que tenemos en la relación cotidiana con la empresa. Entonces mañana puede haber un problema porque un cargo de dirección actuó en forma incorrecta, puede haber problema por una sanción, puede haber problema por una nueva forma de trabajo que quiera imponer la empresa, puede haber una reivindicación que nosotros no hicimos hasta ahora y que quieramos llevar adelante. Bueno, ahí, en ese caso, para que no hubieran conflictos, hay una cláusula que se llama prevención y solución de conflictos, que establece cuando una parte quiere hacer algo que no está de acuerdo a la otra y antes genera un conflicto, se llama a un ámbito bipartito, las partes se abstienen de innovar y mientras dura ese ámbito bipartito, que además hay 48 horas para convocarlo, o sea que tiene que ser inmediato, y mientras se negocia, ninguna parte puede hacer nada, ni medidas, ni innovar, ni reformar, ni afectar la forma de trabajo. Esto fue lo que ocurrió del 7 de septiembre hasta ahora, que Conaprole en algunos sectores pretendió modificar, cambiar forma de trabajo, innovar. Nosotros pedimos la cláusula de 48 horas, que es de prevención de conflicto, no fue otorgada por la empresa, esto inclusive está documentado e informado al Ministerio, y en esos sectores donde la empresa puso o intentó cambiar forma de trabajo, hubieron acciones puntuales.
ejemplo más claro que ha sido más sonado es el tema de contratados en el envasado de leche fresca y ultra a nivel de Montevideo. También hubieron intentos en la caldera en Rodríguez, donde se pretendió que un grupo de trabajadores atendiera más calderas de las razonables, ¿no? Que pusieran en funcionamiento más equipos de los que podrían atender. Y bueno, todo eso siempre termina en que se pide por parte de una u otra parte las 48 horas, y si se otorga, se discute, se acuerda. No ocurrió acá, hubieron medidas puntuales, por eso decimos no hay conflicto, que hubieron algunas asambleas o algún paro puntual que además no afectó al conjunto del gremio, solo concreto al sector que estaba involucrado, que no es tampoco en el caso de Montevideo ni siquiera toda la planta, no era el sector de envasado, y que además tampoco afectó la distribución, o sea que eran asambleas a una medida de paro corta, rechazando la actitud de la empresa, pero no en un conflicto como hoy se pretende hacer a la opinión pública. O sea, se señala que no estamos cumpliendo con la cláusula de paz. La cláusula de paz está definida, es muy concreta. Esto lo que no está operando hoy es la cláusula de prevención y solución de conflictos, y acá queremos decir que esto nos parece que tiene que ver con todas las secuelas que quedaron aún del conflicto, porque no hemos llegado a reunir los ámbitos paritarios centrales, independientemente que hay relación entre el sindicato y la empresa a nivel de las bases, en los sectores, en las plantas, porque si no hay cosas que no se pueden tratar de un lado o del otro, pero a nivel central, esos ámbitos donde tenemos el sindicato y la empresa para discutir los temas macro, hoy no están funcionando, a pesar de que el sindicato lo ha reivindicado desde el propio lunes 10 de septiembre, una vez que se firmó el acuerdo y que estábamos aparentemente en un camino distinto de relacionamiento. Entonces estamos en un marco complejo con las relaciones centrales, y eso el Ministerio está al tanto, inclusive estamos en conocimiento que está tratando de hacer el esfuerzo para ver si puede lograr reunir nuevamente al sindicato y a la empresa y poder encaminar el relacionamiento central. Bien, no es casualidad tenerlos hoy aquí, y esto es muy bueno, porque eso se trata, ya que ayer teníamos la palabra de Wilson Cabrera, el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche, que, bueno, habló sobre la situación del sector lácteo, dijo varias cosas, entre ellas dijo que los productores no quieren seguir siendo esclavizados por los sindicatos, bueno, que le llenan la cabeza a los compañeros para que odien a los productores. Simplemente estoy reproduciendo algunas de las cosas que dijo en la nota que ayer compartíamos. Álvaro, ¿qué sensaciones quedan? Supongo que lo habrás escuchado de lo que fue esa nota. Sí, y por eso fue que pedimos tener la oportunidad de dar nuestra visión de las cosas, no contestarle a Wilson Cabrera, sino tratar de dar nuestra visión de lo que sucede. Y en lo personal, cuando vengo de una familia de ex productores lecheros, de pequeños productores lecheros que desaparecieron por las políticas que se fueron aplicando en la lechería, donde se atendió siempre al gran productor, al productor grande y no al chico, donde por el camino quedó mi familia y quedaron muchos vecinos por no poder hacer frente a todo esto. Escuchar todas esas cosas que dice esta persona rechinan cuando nosotros, y quien estuvo en el campo y vivió en el campo, sabe el sacrificio que hace el pequeño productor, y lejos está de que nosotros los veamos como enemigos y que nos llenemos la cabeza, todo lo contrario. En cada instancia que nosotros estamos planteamos la problemática que tiene el pequeño productor y queremos buscar soluciones que no son mágicas, y que nos tenemos que sentar las tres partes para discutir y analizar, porque hoy los pequeños productores desaparecen, pero la lechería está creciendo a pasos agigantados. Estamos alrededor de 5 millones de litros de leche y va a seguir creciendo. Sin embargo, los productores van desapareciendo. ¿Y qué productores son los que van creciendo? Los grandes, como este señor que sale a decir que los ponemos en contra. Duele cuando uno lo vivió, cuando uno estuvo detrás de las vacas ordeñándolas. Yo siempre digo, tuve una visión cuando trabajaba en el campo, y se lo digo siempre a los compañeros, yo entendía que el problema eran los trabajadores. Cuando me tocó ser parte de los trabajadores, hijo de un ex productor, vi que las cosas eran muy diferentes. Y siempre dije, si un día nos sentáramos las tres partes a discutir, cambiaría mucho la visión. Los productores no nos verían como amigos, pero no nos verían como enemigos. Y sí, capaz que los productores le exigirían más a quienes los dirigen, a quienes llevan la industria adelante, porque tenemos visiones muy diferentes de qué pasa hoy en día en la lechería. Ahora, para solucionar estas cosas tendríamos que centrarnos en las tres partes, y nosotros hemos apostado
infinidad de oportunidades en poder juntar las tres partes para sentarnos, no a pasarnos cuentas, sino a encarar los problemas reales que hoy sufren los pequeños productores. Y bueno, uno que estuvo de las dos partes no es así. Acá nadie le llena la cabeza a nadie. Acá nosotros, en cada discusión que tenemos, siempre estamos pensando en el pequeño productor y cómo podemos hacer entre todos, porque acá somos todos trabajadores, porque el pequeño productor es trabajador como somos nosotros, y sabemos que la pelean y sabemos que les cuesta llegar a fin de mes, como nos cuesta también a nosotros. Como muchos de los trabajadores no cobramos esas cifras que se dicen a nivel público, pero también tenemos nuestras cuentas, también tenemos que pagar la luz, el agua, el alquiler, tenemos que vivir, tenemos que criar a nuestros hijos. Y la idea es tratar de sostener al pequeño productor, porque si no, el pequeño productor se desaparece, la lechería va a seguir creciendo. Los grandes productores se comen al pequeño productor. Y nosotros queremos cambiar eso, queremos apostar a que el pequeño productor, porque Conaprole nació de los pequeños productores, sigan viviendo. Bien, Luis, ¿tu opinión sobre todo esto? Sí, en primer lugar, ratifico las palabras de Álvaro en cuanto a que no somos enemigos de los productores, por el contrario, creemos que tenemos muchos puntos en común, especiales con los pequeños y medianos productores, que son trabajadores del campo igual que nosotros a nivel de la industria. No existe una industria lechera sin trabajadores ni sin productores, esa es la realidad. Y por lo tanto tenemos que tratar de dirimir las diferencias que puedan haber en los ámbitos que históricamente hemos reivindicado. El sindicato de Conaprole ha planteado a la dirección de la empresa, a las gremiales productores, poder tener ámbitos tripartitos, tanto a nivel central, ¿no?, como también a nivel de las propias plantas. O sea, acá en San Ramón, la gremial de San Ramón, con AUEC de San Ramón y la propia jefatura de planta, porque hay muchos temas que a veces tratándose, discutiéndose y no denunciándose, porque a veces se quiere ver como que el sindicato va a denunciar problemas o dificultades que hay para sacarse el sallo arriba. No, problemas que a veces vemos que se pueden mejorar y que todas las partes podemos apuntar al respecto para que la solución sea en beneficio de todos. O sea que nosotros concebimos una lechería en cual el pequeño y mediano productor tiene que sostenerse y mantenerse y que no siga habiendo una concentración cada vez en menos manos. Por eso, cuando bien decía la realidad que hoy tenemos, y Wilson Cabrera tratando de decir que nosotros somos el demonio para los productores, que no pensamos en los productores y que lo que hacemos va en contra de ellos, es muy lejana la realidad. Más, él estuvo 10 años en la dirección de Conaprole, entre el 2007 y el 2017, fue vicepresidente de Conaprole. Tuvimos decenas de reuniones con la dirección de Conaprole, en la cual él integraba. En el periodo que él estuvo, incrementó el padrón de trabajadores en Conaprole, que habían en ese momento 1.500, 1.600 a 1.900 trabajadores, porque creció la lechería. Pero por el contrario, en esos 10 años desaparecieron cientos de productores. O sea que hay una contradicción entre el crecimiento de la lechería y el tema de la desaparición de los productores. Pero más, hay un informe que hizo en el año 94 Conaprole, que nosotros lo detectamos mucho más tardía, nos enteramos, pero igual uno sabía porque era parte práctica que lo discutíamos siempre con las gremiales de productores y con la empresa, el tema del crecimiento de la lechería y la caída de los productores, que ya en el año 94, este informe que elaboraron técnicos de Conaprole, señalaban, cuando habían 3.767 productores en ese estudio, que 1.700 productores estaban condenados a la desaparición, porque era un problema de extensión, un problema de gestión, un problema de capacidad de poder ayornarse para el futuro, el tema de que algunos productores familiares no tenían atrás una familia que pudiera continuar con la producción. Habían varios factores que decían que había 1.700 productores que iban a desaparecer. No hablaban en qué periodo. Hoy hay 2.000 productores. La lechería creció desde el año 94 hasta ahora en forma importante, ¿no? O sea que uno lo puede ver. Como bien decía, hoy se está recibiendo cerca de 5 millones de litros de leche hoy por día y se estima que este año va a superar los 5 millones en varios momentos. Vamos a llegar al nivel que había en el 2014-2015, después de lo que fue la caída crítica de la lechería, o sea que va a empezar a recuperarse y a seguir creciendo. Y desaparecieron productores. Desde el año 2014 hasta ahora hay cerca de 200, 300 productores menos.
¿Qué quiere decir esto? Que si nos sentamos 2 años o 3 años acá, capaz que no hay 2.000 productores en Conaprole, hay 1.800, pero seguramente la lechería sigue creciendo. Entonces, para cambiar esto hay que ir a la matriz productiva. Para poder defender al pequeño y mediano productor, que todos nos llenamos la boca y que lo ponemos ahí cuando vamos a reclamarle al gobierno, cuando vamos a reclamar soluciones, que en definitiva las soluciones que se repiten terminan favoreciendo especialmente a los grandes productores, ¿no? Nosotros creemos que hay que cambiar esa lógica. Por eso hemos propuesto distintas alternativas que a veces, como vienen de los trabajadores, no son escuchadas. El gobierno el año pasado creó un fondo solidario, aumentando 2 precios el litro de la leche fresca, la que consume generalmente la mayoría del país y especialmente los menos pudientes, ¿no? Los sectores más complejos de la sociedad. No recargó ni a la leche ultra, ni a la leche en caja, ¿no? O sea, no creó un fondo a través de eso. Y esos 2 pesos que aumentaron, creó un fondo que devuelve al pequeño y mediano productor en determinados periodos. Nosotros decimos, ¿por qué no se puede hacer lo mismo a la interna de la lechería? ¿Por qué la industria, en vez de pagar X precio a la leche, retiene un porcentaje de esa leche del productor, ese precio, y lo vuelca a un fondo solidario para atender al pequeño y mediano productor? Lo que bien dicho el gobierno permanentemente, que los que más tienen más aporte y que reciban los que menos tienen, ¿no? Que distribuyamos la riqueza en mejor forma. Si queremos sostener al pequeño y mediano productor, tenemos que encontrar soluciones que vayan en ese camino. La lechería en nuestro país, ya voy a cumplir 42 años con Aprole, por eso nos duele cuando se nos pretende decir que nos quieren hacer ver como que somos enemigos de los productores. Muchos venimos de familias de productores, tuvimos nuestra familia, muchos de los familiares de mi abuela que trabajó también en Conaprole eran de la zona acá de San Ramón y también desaparecieron, como lo decía Álvaro. Muchos trabajadores de Conaprole fueron productores, otros son hijos de productores, son amigos, son vecinos. Tenemos un vínculo, una relación, la mayoría de los trabajadores, porque son muy pocos los trabajadores de Conaprole que ingresan a la cooperativa y no tienen vínculo con la producción primaria. Por lo tanto, nos preocupa porque convivimos y queremos buscar alternativas y soluciones al respecto. Y vamos a seguir intentando querer conformar estos ámbitos tripartitos porque nos parece que en las diferencias que pueden haber, seguramente tengamos mucha más coincidencia en las soluciones que hay que encontrar o buscar para la lechería. Si no, seguiremos diciendo lo que ahora, de que van a desaparecer los productores, la lechería va a seguir creciendo, la sociedad va a pagar esto porque naturalmente hay menos familias cada vez en el campo con respecto a la producción, y eso también es un sostén que tiene que tener después el Estado, porque no hay duda que el país tenemos que buscar una realidad de respuesta para el conjunto de la sociedad. Por eso nosotros creemos que muy lejano de que seamos enemigos, por el contrario, creemos que tenemos algunos intereses que son divergentes, pero muchos intereses en común. Queremos encontrar soluciones para el pequeño y mediano productor, queremos contribuir para que la lechería siga creciendo, porque también es para el país, es una fuente de ingreso importante, ¿no? Y nos preocupan que algunos pretendan decir esto cuando la realidad va para otro camino, y seguramente no estamos buscando la solución o las alternativas donde se deben dar la solución para esta situación que vive el productor. Bien, ha sido un gusto tenerlos. Augusto Pérez, Álvaro Fernández, Luis Goichea, pertenecientes al Sindicato de Trabajadores de Conaprole. Gracias por venir y continuarán las actividades, supongo, hoy recorriendo San Ramón. Así que nos estaremos hablando en cualquier momento. Bueno, gracias y un saludo a la audiencia.